Días, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Buenos días, Milagros. Buenos días, Esther, Marco Antonio, Rosa. Sí, se me Buenos días, escucha Min. bien. Buenos días. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Sí, recordando un poco de lo que hemos trabajado la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar qué tema hemos desarrollado, de qué hemos hablado? Sobre el realismo. Muy bien, hemos hablado sobre el realismo. ¿Qué hemos dicho sobre el realismo? ¿Qué es lo que hemos dicho sobre el realismo? ¿A qué nos hemos referido? A ver, buenos días, Giovanni. A ver, Giovanni Delgado, ¿me escuchas? Giovanni. Buenos días, Giovanni. A ver, vamos recordando, Giovanni, ¿qué me puedes decir respecto a la literatura realista? Ay,
Milagros Rocío, ¿me escuchas? A ver, Sí, sí le escucho. Milagros, a ver, ¿qué me puedes decir respecto a la literatura de la corriente literaria, el realismo? A ver, ¿qué me puedes decir al respecto? ¿Qué características te El, recuerdas? ¿Cómo yo identifico a dicha corriente? ¿Qué texto literario forma parte ya. de dicha corriente? Ya, el realismo es la representación precisa, detallada y sin adornos de la naturaleza o de la vida contemporánea. Ya. De la vida contemporánea. ¿Qué se refiere con la vida contemporánea? A ver, Rosemary García. La vida contemporánea se refiere a las experiencias, estilos de vida, valores o Ujú. desafíos que enfrentamos en el mundo actual. Muy bien, muy bien, excelente. A ver, Esther Ramos. Hola, Miss, buenos días. Buenos días. Buenos días, Esther. Mi cita, yo la semana pasada no entré porque no tenía internet acá. Ah, ya, entiendo. Ajá, mi cita. Ya, a ver, cuando nosotros hablamos, a ver, Rosemary, ¿levantaste la mano? Sí, Miss, buenos días. A ver, Rosemary, ¿qué me puedes decir al respecto? Que el realismo es la tendencia para como para presentar cosas em, en una realidad, algo así. Muy bien. A ver, ¿qué característica forma parte del realismo y es fundamental? ¿Mm? A ver, ¿quién recuerda? Si bien es cierto, nosotros veníamos con un antecedente hablando de el romanticismo, ¿cierto? Donde el ente o el tema principal va a ser el amor, ¿cierto? El pensamiento subjetivista, el análisis o la temática general va a estar basado en pensamientos irreales, ¿no? Llenos de sentimiento y mucho subjetismo. Es por ello que a partir de ello va a surgir el famoso realismo, ¿no? Donde va a ser todo lo contrario al romanticismo. Si en el romanticismo se planteaba un amor subjetivista, en el realismo, ¿en qué se enfocaría? Mis buenos días.
En el objetivismo, Muy bien, ¿no? En el realismo ya el pensamiento va a ser objetivo, ¿no? El planteamiento de las ideas y de la temática va a ser objetiva, ¿sí? Va a ser objetiva, ¿no? Entonces, si va a ser, es un pensamiento objetivo, ¿sí? Dentro de la manifestación narrativa, se podría decir, acá ya el amor, por ejemplo, no va a ser un ente, o mejor dicho, fundamental o racional, ¿no? Para ellos, el ser racional, el ser objetivo, va a ser una manifestación muy importante, ¿no? Entonces, en ello se va a enfocar el pensamiento rea- realista, ¿no? En un pensamiento objetivo donde su afán o su manifestación literaria va a estar basada en plantear o plasmar ideas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Ideas objetivas, tal cual se desarrollaba en esta época, ¿no? Aquí es la observación, el cientificismo va a formar parte, o mejor dicho, va a reemplazar a la imaginación, ¿no? Y va a haber una preocupación por los temas sociales y políticos, ¿no? Donde van a plasmar, ¿sí? Sus ideales sociales dentro de esta época, ¿no? Entonces va a ser fundamental dicha manifestación, ¿sí? ¿No? Entonces ellos van a tratar de, o mejor dicho, plasmar las ideas contemporáneas o de dicha época tal cual se desarrollaron, ¿no? Entonces se va a ser una característica muy importante de la época, ¿no? Es por ello que aquí ellos van a rechazar a lo sentimental, ¿no? Todo pensamiento sentimental, todo referido al amor, ¿no? Y va a haber denuncia de los males que van a quejar a la sociedad, ¿no? Para ellos, aquello que les fastidiaba o molestaba van a rechazar por completo, ¿no? Y este pensamiento lo van a manifestar a través de sus textos literarios, ¿no? Como también lo desarrollaban en el romanticismo, pero una diferencia es que en el romanticismo la sociedad consideraba de que era manifestado de forma imaginaria y llena de fantasía, y no era ello, ¿no? Más, en cambio, en el realismo no se desarrollaba, ¿no? Ahora, ¿quién forma parte de este movimiento literario? Hay muchos escritores que tienen como referencia a estas características, ¿no? Y el que destaca de todos va a ser Fedor Dostoyevsky, ¿no? Fedor Dostoyevsky es uno de los grandes manifestantes dentro de esta forma de pensamiento, quien nace en Moscú en el año 1822, ¿no? Él en sus obras van a tener rasgos de modernidad, ¿no? Sobre todo en el tratamiento de detalle de lo cotidiano, ¿no? De qué es lo que sucedía. Y él va a hacer un análisis profundo de la psicología del ser humano, ¿no? Él lo va a plasmar tal cual se desarrolla, ¿no? Una de sus grandes obras que nos muestra esta forma de manifestación va a ser Crimen y Castigo, ¿no? Crimen y Castigo va a dar a conocer este pensamiento, ¿no? Entonces, si tenemos como antecedente de ello, el día de hoy vamos a hablar de el vanguardismo. ¿Ya? Del vanguardismo. ¿Qué corriente o en qué se enfocará o en qué consideran que se vaya a considerar este movimiento literario? A ver, ¿quién me podría manifestar?
A ver, Anita, si tenemos como antecedente al romanticismo, al realismo, ¿en qué se enfocará el vanguardismo? Anita Rocío, Sí, mis buenos días. Puede ser bueno, en la libertad de expresión. en la libertad de expresión ya puede manifestarse. A ver, Mm, para aclarar. El vanguardismo, si bien es cierto, va a tener como antecedente o como previo a su manifestación al realismo, ¿no? Donde su mayor manifestación va a ser la novela, ¿no? Acá vamos a tener a Honor de Balzac, a Gustave Flaubert, a Émile Zola, a Fedor Dostoyevsky, a León Tolstoy, a Benito Pérez Galdós, ¿sí? Con diversas obras como Papá Goriot, Madame Bovary, La Bestia Humana, Crimen y Castigo, del cual hemos hablado, Guerra y Paz y Doña Perfecta, ¿no? Donde estas manifestaciones se van a basar en plasmar al ser tal cual se desarrolla, ¿no? Ahora, es por ello que va a surgir antes del vanguardismo la famosa literatura del modernismo y generación del 98, el cual va a ser un periodo que va a abarcar, sí, sí, del modernismo y generación del 98. Y se le va a conocer históricamente como el fin del siglo, ¿no? Fin del siglo, el cual va a tener lugar a los últimos años del siglo XIX y principios del XX, ¿no? Entonces es un periodo muy importante durante esta época, ¿ya? ¿Para qué? Para que se desarrolle el pensamiento vanguardista, ¿no? Este va a ser una etapa muy importante donde va a recategorizar, ¿sí? Y se va a hablar mucho de él. A ver, ¿qué, qué épocas y qué es lo que va a marcar esta sociedad de la generación del 98 para que surja el famoso vanguardista? Va a ser, por ejemplo, los avances de la ciencia, ¿no? La tecnología va a tener mucho realce, van a propiciar el desarrollo de la técnica, ¿no? De mejorar la estrategia de la manifestación literaria, ¿no? Y el logro de importantes descubrimientos, ¿no? Tales como, por ejemplo, el petróleo, la electricidad. Estos progresos van a tener como técnica y van a estar dirigidos principalmente a mejorar las máquinas, ¿no? De estas fábricas
y los medios de comunicación, ¿no? Lo cual va a dar como resultado la segunda revolución industrial debido a avances, ¿no? Sabemos muy bien que los avances científicos y tecnológicos va a dar pie o va a dar lugar a que se forme la literatura de esta época, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos del vanguardismo, va a tener mucho que resaltar los avances científicos, ¿no? Ya en el año 1895 se va a iniciar la guerra colonial, ¿no? Donde se va a manifestar como o se va a dar a conocer como las últimas posesiones españolas que se desarrolló en esta época, ¿no? Como Filipinas, Cuba y Puerto Rico, ¿no? Aquí van a luchar por adquirir su independencia, ¿no? Ellos van a buscar ello, ¿no? Van a buscar que se mejore o se dé a conocer la libre expresión, ¿no? Porque hasta el momento, cuando hablábamos del romanticismo y del realismo, nos enfocábamos en dar a conocer, ¿sí? El pensamiento basado en, por ejemplo, diversas restricciones literarias que se desarrollaban durante esa época, ¿no? ¿Por qué? Porque no se deseaba o estaba, se decía que estaba reprimida la sociedad, ¿sí? En su manifestación, ¿no? Entonces, ellos no podían expresar, por ejemplo, su posición a la política de esta época, ¿no? Entonces, ello va a resaltar durante el realismo y el romanticismo. Pero ya en el vanguardismo se va a buscar ya la libre expresión, ¿no? Que se manifieste de una forma independiente, ¿no? Eso va a ser un ente fundamental durante esta generación, ¿no? Hay muchas flores. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Alguna duda? Ahora, ¿cómo se desarrollaba, por ejemplo, lo divino, cuando nosotros, qué tipo de pensamiento se desarrollaba durante esta época? Pues bueno, dentro de esta época, sí, se va a manifestar una cosmovisión cristiana, ¿no? Donde no se va a poder hallar por medio de la racionalización, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que ellos se basaban mucho en las divinidades también, más que en la racionalidad, ¿no? Mejor dicho, en la razón, ¿no? Ahora, sino con el sentimiento, ¿no? De igual manera, el hombre va a llegar a conocer a Dios después de conocer su interior. O los de la generación del 98 consideraban ello, ¿no? Que se conocía a Dios, pero antes de, o mejor dicho, primero conociéndose a sí mismo, ¿no? Por otro lado, estos filósofos alemanes, ¿sí? Van, como Nietzsche, se van a oponer al racionalismo, ¿no? Planteado porque que la vida va a ser el valor fundamental, ¿no? Aquí el hombre va a ser, ¿sí? Se va a poder convertir en superhéroe por su propia voluntad, ¿no? Ya en el modernismo el hombre va a buscar un mundo nuevo, moderno, audaz y emprendedor, ¿no? En busca de mejoras dentro de la sociedad, ¿sí? Ahora, ¿qué características literarias o cómo yo puedo identificar a este género literario, o mejor dicho, movimiento literario dentro de la sociedad?
Primero, el modernismo va a gozar de los principales manifestantes, como por ejemplo del Parnaso, ¿no? Y simbolismo. Y se va a caracterizar por repudio de lo convencional y dogmático, donde va a haber una rebeldía contra los convencionalismos. Contra los convencionalistas sociales, ¿no? Entonces, se va a buscar una mejora dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, esto va a ser muy importante, ¿no? Y la revaloración de la antigüedad indígena, ¿no? Sobre sus antepasados, va a ser algo fundamental dentro de esta sociedad. Y el afrancesamiento, ¿no? Del cosmopolitismo. Aquí el erotismo, por ejemplo, va a ser una muestra máxima de rebeldía de la sociedad, lo cual se va a oponer en la efusiva religiosidad, ¿no? Y el misticismo, ¿no? Algo inusual se podría decir, ¿no? Aquí el modernismo se va a inspirar en otras dos escuelas literarias, por ejemplo, que es el Parnaso y el simbolismo, ¿no? Acá el parnasianismo se va a instaurar como el culto a la perfección formal, ¿no? Que ellos tenían un formato para la escritura y que se tenía que respetar, ¿no? En cuanto a cómo se desarrollaban las historias. El simbolismo, ¿sí? Va a perseguir a un mundo profundo y sensible, no fuera de la realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el parcialismo va a haber esa perfección formal, ¿no? Algo que ellos tenían que respetar sí o sí, mientras que en el simbolismo ya no se va a desarrollar de esa forma, sino va a ser un símbolo reflejo de la realidad existente, ¿no? Que se desarrollaba en esa época, ¿sí? Hasta ahí, ¿alguna duda? No, Miss. Muy bien. Entonces, por ejemplo, acá tenemos algunas características del Parnaso, ¿no? Por parte de los parnasianismos se van a tomar, por ejemplo, la búsqueda de lo lejano, lo exótico, la antigüedad griega, ¿no? Y la idealización del pasado, ¿no? Y la idealización del pasado, ¿no? Va a haber una preocupación en. Sí, por ejemplo, la búsqueda de lo lejano, ¿no? Lo exótico, por ejemplo, van a tener como antecedente a la antigüedad griega que van a querer practicar algunas costumbres, ¿no? Por ejemplo, va a ser la invención verbal, el manejo virtuoso de la lengua y la imitación de la antigüedad, ¿no? De la versificación griega medieval. Muy bien. Y en el simbolismo, por ejemplo, va a tener, por ejemplo, la espiritualidad y la religiosidad, ¿no? La concientización de la muerte, ¿no? Aquí ellos van a tener un fin raciocinio de la muerte, ¿no? Y la espiritualidad y la religiosidad, ¿no? El aristocracismo, la altivez y el desdén de por lo vulgar, ¿no? De su manifestación.
va a tener un ritmo, que es la musicalidad, la renovación del verso y la prosa y la simbolización de esta sociedad, ¿no? Entonces, la generación del 98 va a representar un renacimiento al fecundarse el pensamiento nacional con el extranjero, ¿no? Que lo va a influir a través de Tolstoy, Nietzsche, Darío, Verlaine, ¿no? Lo cual va a resultar en un estilo sui generis muy realista o muy refinado de la sociedad, ¿no? El espíritu de protesta, de rebeldía, que va a combatir los valores tradicionales, ¿no? Y se va a manifestar en el abandono de la ampulosidad, ¿no? De algo que ellos van a generar o van a tener mucho más, con el uso de palabras fuertes, ¿no? Bastante áridas y brutales. Aquí el amor a todo lo auténticamente español como las tradiciones, el espíritu, el paisaje, los pueblos viejos, el lenguaje y las actitudes forman parte de esta generación, ¿no? Una rehabilitación de los artistas primitivos, dándoles nuevos valores, ¿no? Los románticos en el sentido de amor a España, y resucitar, por ejemplo, a Larra, ¿no? Eh, por su forma de manifestación, ¿no? De literatura tanto trágico y doloroso de verla, ¿no? Un esfuerzo por acercarse a la realidad pretendiendo conocer su tierra palmo, ¿no? O palmo a palmo, ¿no? Y así escribir en poesía pura, ¿no? En prosa y poesía pura. Entonces, dentro de esta época va a ser estos dos géneros literarios mayor difundidos, ¿no? Va a tener un estilo bastante electrizante y desarticulado que va a ser logrado a través de cláusulas pequeñas y sueltas, ¿no? Donde va a haber resucitando palabras viejas, empleadas en un lenguaje flexible y fragmentado para rescatar al lector del marasmo en que se encuentra, ¿no? Y esta homogeneidad de concientización y formación intelectual de la realidad, ¿no? Española, cristalizadas a pesar de las diferencias individuales. Va a ser una característica fundamental de esta época, ¿sí? Hasta ahí, dudas, consultas. ¿Ninguno? Muy bien. Ya en Francia, por ejemplo, los simbolistas que se van a dar a conocer dentro de esta época va a ser Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Steph Mallarmé. En el Parnaso tenemos a Teofle Grauter, la Conte de Lisfe, José María de Heredia. En Hispanoamérica tenemos en Cuba, en Nicaragua, en Argentina y en Perú, ¿no? En Cuba, por ejemplo, a José Martí, en Nicaragua a Rubén Darío, y en Argentina y Perú tenemos a Leopoldo Lugones y José Santos, chocanos grandes manifestantes de esta época, ¿no? Entonces, debido a estos antecedentes, dentro de la literatura vanguardista se va a dar a conocer se podría decir, una literatura muy se podría decir, dibujante, ¿no? Bastante detallista, ¿no? Donde para ellos la manifestación lineal de los textos era algo simple, ¿no? Ellos buscaban técnicas, usaban tendencias artísticas, ¿no? Gráficos, ¿no? Entonces, este periodo va a abarcar la primera mitad del siglo XX, ¿no? En el término vanguardia se va a utilizar para designar, ¿sí? Para designar a todas aquellas tendencias artísticas, ¿no?
que van a aparecer en la primera mitad de este ciclo, ¿no? Y que van a tener como finalidad oponerse a lo anterior, ¿no? A la generación del 98, en manifestar nuevos conceptos y técnicas de literatura, ¿no? Para ellos van a ser, van a querer formar algo nuevo, ¿no? ¿Qué eventos sociopolíticos van a tener? La Primera Guerra Mundial va a ser un ente fundamental durante esta época, ¿no? Y va a durar 4 años, ¿no? Del 28 de julio de 1914 hasta el 11 de noviembre de 1918. Este periodo entre guerras va a aparecer, por ejemplo, Rusia va a hacer una revolución, ¿no? Primero para derrocar al zaraísmo y después para eliminar al Kerensky, ¿no? Ya en 1918, Rusia se va a convertir en República Socialista Federativa Soviética, ¿no? Y a finales de 1922 se va a constituir como Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Que es la famosa URSS, ¿no? Ya la Segunda Guerra Mundial se va a iniciar el 1 de septiembre del año 1939, ¿no? Cuando Alemania va a invadir Polonia, ¿no? 2 días después, Inglaterra y Francia van a declarar la guerra al país germano, ¿no? Alemania se va a rendir oficialmente el 8 de mayo de 1945, ¿no? Entonces sabemos muy bien que estas manifestaciones se va a desarrollar de una forma particular y va a tener nuevas formas y nuevas manifestaciones, ¿no? Nuevas técnicas van a ir apareciendo. El periodo de la posguerra, después de haber desarrollado ello, se va a caracterizar por los esfuerzos para organizar mecanismos, los cuales van a estar encargados de vigilar y mantener la paz, ¿no? Donde su resultado por ello va a ser la famosa creación de la ONU, ¿no? Organización de las Naciones Unidas. Y el inicio de la Guerra Fría se va a situar en desconfianza entre el este y el oeste, ¿no? Donde su cosmovisión va a ser que el hombre debe proponer volver a la realidad y dejar detrás el mundo ideal y subjetivo, ¿no? Va a preferir el objetivo y lo racional. Aquí se van a rechazar todas las exaltaciones emotivas y sentimentales, ¿no? Para centrarse en lo real, ¿no? Con todo lo que ya se había venido dando anteriormente, va a buscar entrar a una nueva etapa que no se hubiera visto antes, ¿no? Que sea nuevo y llamativo para la sociedad nueva, ¿no? Entonces vamos a ver un pequeño video referente. En este video veremos el movimiento que rompe con lo tradicional y el pasado, el vanguardismo. En el siglo XX se desencadena la Primera Guerra Mundial y la humanidad se cuestiona el aparente progreso. El capitalismo genera la idea de deshumanización y las ideas socialistas con la crítica a la economía de Marx provocan el surgimiento de la Unión Soviética. En esta etapa se desarrolla la psicología con el subconsciente freudiano, el cine, los nuevos medios de transporte, la industrialización y la tecnología que permiten vislumbrar nuevas formas de entender la realidad y al ser humano. Con esta vorágine de cambios surgen varias formas de expresión o vanguardias que rechazan lo que ya estaba establecido o lo tradicional. El vanguardismo es, por tanto, un grupo de escuelas artísticas que rompen con el canon tradicional. Se presenta una ruptura con el pasado, se busca lo nuevo, se experimenta con el arte. Eventualmente se desvanecen los límites entre las artes. Así la pintura se mezclaba con la literatura o la danza con el teatro. Sus escuelas o ismos son heterogéneos, es decir, no tienen mucho en común y abarcan temas diversos. Se sale del status quo o se desborda los límites que estaban establecidos como norma. El artista se otorga libertad absoluta de creación. Se empieza no solo a experimentar con las formas, sino a tocar temas tabú de la época como la prostitución o personajes marginales. Hay, por lo tanto, en el vanguardismo la búsqueda de innovación, de originalidad y de nuevos cánones o modelos estéticos. En la poesía se rompe con la métrica o la rima y se le da importancia a la tipografía o la forma, es decir, se presenta la preponderancia de la imagen. Se emplea el verso libre y el caligrama. A veces se juega con la sintaxis o se crean nuevas palabras, en otras se crece un plan lógico o es de carácter lúdico. También en el vanguardismo la metáfora se vuelve compleja.
En la narrativa se crean nuevas técnicas que nutrirán la literatura del siglo XX. El monólogo interior es el fluir de la conciencia o pensamiento del personaje de manera espontánea y sin que el narrador intervenga. Se emplean también múltiples narradores y puntos de vista con los que la realidad se relativiza según la posición de quien lo narra. El tiempo deja de ser lineal con técnicas tomadas del cine como el flashback o el raconto, que son saltos hacia atrás en el tiempo de la narración. Entre las escuelas vanguardistas que más destacan tenemos el existencialismo, donde escribir es una responsabilidad. Los temas que trata son la angustia existencial, la libertad del hombre y la filosofía del absurdo. Sus exponentes son Jean-Paul Sartre, Albert Camus y Franz Kafka. El expresionismo, que es la manifestación de los sentimientos y sensaciones, surge en Alemania y es subjetiva e íntima. Sus temas son la soledad, la miseria, el absurdo, la angustia y la naturaleza del ser humano. En la literatura sus exponentes son Franz Kafka, James Joyce y Thomas Mann. El surrealismo surge en Francia inspirado en Freud. Se trata de llevar imágenes oníricas o del subconsciente al arte, sin control racional. Se emplea la escritura automática, que consiste en coger un lápiz y papel y empezar a escribir dejando fluir libremente los pensamientos. Su exponente literario es André Breton. El cubismo se aleja de la representación literal de la realidad. Fue un movimiento plástico que surgió en Francia en el que se utilizan las figuras geométricas. Se presentan múltiples puntos de vista del mismo objeto. En la literatura destaca el poeta francés Guillaume Apollinaire, quien utiliza el caligrama. Este es un poema cuyas palabras forman una imagen visual. El dadaísmo surge en Suiza y consiste en ir en contra de toda lógica. Se utiliza el azar. Es antiartístico y propugna la total libertad. En literatura suele ser una sucesión de palabras y sonidos sin lógica, denominado Gitanjagua. La causa de esta actitud fue la pérdida de sentido que trajo la Primera Guerra Mundial. El representante de este movimiento es Tristan Tzar. El futurismo fue fundado en Italia por Marinetti. Se rechaza el pasado, principalmente a los museos, y se exalta a la máquina como el máximo exponente de la belleza, aludiendo a la tecnología y la velocidad. El ultraísmo aparece como reacción al modernismo. Tuvo auge en España y América. En literatura va en contra de las reglas y desarrolla el verso libre. El impresionismo busca el alcance y la naturaleza y utiliza el color como poder expresivo. Destaca principalmente en la pintura. El vanguardismo ha retado los límites de la norma y ha generado polémica por su tono agresivo contra lo establecido por la tradición, y ha sido fiel a su principal característica, la libertad de creación. Nos ha permitido ver poesía y narrativa innovadora, lo que lo ha llevado a ser una revolución radical para la literatura del siglo XX. Muy bien. Se comprendió mejor, ¿no? Entonces, como bien nos menciona, sí, la literatura vanguardista se va a centrar mucho en lo antirrealismo, ¿no? Y la autonomía del arte, ¿no? Ellos van a manifestar como una poesía pura, lleno de estética, ¿no? Van a ser muy detallistas en cómo manifestaban su literatura dentro de esta época. Vamos a tener diversos manifestantes, por ejemplo, en Francia, los neohumanismo y el surrealismo, con poesía y novela, que es de Marcel Proust, Jean Giraudoux, André Breton. En Alemania, los nuevos líricos, por ejemplo, con Esteban George, Rainer Maria Rilke, Hugo von Homthal. Y en novela vamos a tener al máximo representante, que es Franz Kafka, con su obra La Metamorfosis, ¿no? Kafka es uno de los manifestantes donde va a presentar su literatura de una manera extravagante, ¿no? Donde el nudo se va a presentar cuando su jefe toca la puerta y ve a Gregorio convertido en un monstruo, ¿no? Va a ser la narración de la historia, ¿no? Acá va a tener temas psicológicos, ¿sí? Muy importantes, mostrando a la sociedad tal cual se desarrollaba en esta época, ¿no? Gregorio era una persona quien dirigía, se podría decir, o era el solvente de su familia, que al llegar a enfermarse se dio cuenta que su familia no era quien había ayudado a esta
a que él mejore, ¿no? Sino por lo contrario lo empezaron a rechazar, que querían deshacerse de él. Entonces, esto mostraba la hipocresía de la sociedad, ¿no? Tanto familiar como cotidiana. ¿Sí? Hola a todos, el día de hoy nos vamos a transformar en un insecto gigante para asustar a todo el mundo, incluso a nosotros mismos, con La Metamorfosis de Franz Kafka. Acompáñenme. Todo comienza una mañana en el que el protagonista de nuestra historia, Gregorio Samsa, despierta postrado en su cama y se da cuenta que se ha convertido en un horrible insecto gigante. Pensando que era un sueño y tratando de olvidar lo que pensó que había visto, se vuelve a dormir. Se intenta voltear en su cama y descubre que tiene un nuevo cuerpo y que es muy difícil moverse cuando está acostado en su espalda. En eso, voltea a ver el reloj y se da cuenta que se quedó dormido y que va a perder el tren de las 7 de la mañana para irse a trabajar. Su madre, preocupada porque ya era tarde, va a tocar la puerta de su habitación, pero algo muy extraño le ha pasado, puesto cuando Gregorio intenta hablar, solo le salen sonidos extraños, como tipo chillidos, y no le es posible comunicarse. Intenta nuevamente salir de su cama, meciéndose y tomando impulso de muchas formas posibles, cuando de pronto escucha entrar a su casa al supervisor en jefe de su oficina, preguntando por qué Gregorio no se había presentado a trabajar. Impulsándose con toda su fuerza, logra salir de su cama y les informa que abrirá la puerta momentáneamente. El supervisor llega a la puerta de su habitación y le advierte de las consecuencias de faltar a su trabajo y le recuerda que últimamente el desempeño en su trabajo ha dejado mucho de qué hablar. Como puede Gregorio, ya convertido en una cucaracha gigante, abre la puerta y cuando su madre lo ve, se sorprende tanto que se desmaya y el supervisor, viendo la situación, sale despavorido de su casa también. El padre de Gregorio, enojadísimo con la transformación de Gregorio en un insecto gigante, toma un bastón con la mano derecha y con la mano izquierda un periódico y comienza a golpear sus pies para asustarlo y hacer que se regrese a su habitación. Eventualmente Gregorio, por miedo a que su familia lo viera, entra en una rutina de esconderse debajo del sofá que se encontraba en la sala de su casa, y su hermana Greta le alimenta con vegetales y otros alimentos podridos, puesto que los alimentos frescos ya no eran de su agrado. Aparte de eso, hace un hábito de escuchar a través de las paredes de su habitación cómo su familia constantemente se queja de su situación financiera, ya que antes de que Gregorio sufriera su metamorfosis, él era el único sustento de su familia, y ahora sin entradas de dinero a su hogar, tenían que buscar otra forma de sustento. Los días pasan, y Gregorio comienza a sentirse un poco más en confianza con su nuevo cuerpo, y comienza a trepar las paredes y el techo. En particular le gustaba colgarse en las alturas de su habitación. En uno de esos días en los que Gregorio se encontraba trepado en la pared, la madre lo descubre y del susto se desmaya otra vez. La hermana, viendo lo sucedido, intenta hablarle por primera vez desde su transformación y sale corriendo de su habitación hacia la cocina. En eso, su padre, quien regresaba a casa después de su primer día de trabajo y asumiendo que Gregorio había intentado atacar a su madre, le comienza a aventar una y otra manzana y una de ellas logra penetrar su espalda y sin poder hacer nada se le queda incrustada. Después del ataque, Gregorio logra escabullirse y llega a su habitación, pero gravemente herido. Con la severa crisis financiera en la que se encontraba la familia Samsa, comienzan a ver diferentes formas de generar más ingresos para su manutención y logran alquilar algunas habitaciones de su departamento a 3 hombres. Un día, mientras los 3 huéspedes se encontraban en la sala, Greta saca el violín y comienza a tocar unas piezas. La música que sale del violín que su hermana está tocando es tan maravillosa para Gregorio que decide salir debajo del sofá para acercarse un poco más y escuchar un poco mejor. Pero cuando descubren al insecto gigante en el que se había convertido Gregorio, se indignan muchísimo y deciden marcharse de la casa de la familia Sansa inmediatamente. Claro, pero antes de marcharse, le dijeron al señor Samsa que no iba a pagarle ni un centavo por las condiciones tan repugnantes en las que se encontraba el departamento. Después de todo este escándalo, Greta le dice a sus padres
que se tienen que deshacer de Gregorio lo antes posible, o de lo contrario, les arruinará la vida por completo. Su padre, en total acuerdo con Greta, tiene la esperanza de que Gregorio entienda y que bajo su propio pie se fuera de sus vidas. Gregorio entiende perfectamente la dura situación por la que su familia está pasando y decide encerrarse en su habitación por completo y nunca salir. Gregorio decide salir de la vida de su familia y muere. Ya sin la preocupación de tener a Gregorio en casa y sintiéndose un poco más liberados, la familia Samsa salió del departamento para tomar un tranvía y viajar por las afueras de la ciudad. Meses después, se dan cuenta de que Greta había florecido y se había convertido en una mujer muy hermosa y hacen planes para conseguirle un esposo. Este libro es un claro ejemplo de lo que es ser un individuo en esta sociedad capitalista. Lo único que nos exige la sociedad es que agachemos la cabeza, trabajemos muy duro y ganemos dinero. Pero estas exigencias no son exclusivas de tu jefe tirano en el trabajo, sino que estas exigencias pueden venir directamente de tu familia, que se supone que te quieren incondicionalmente. Verán, mientras Gregorio andaba partiéndose la espalda para poder proveer para su familia y que no les faltara nada, ellos nunca dijeron nada. Y cito, en ese tiempo, la única preocupación de Gregorio había sido que todos olvidaran tan pronto como fuera posible la desesperanza y desgracia en que los había sumido la quiebra del negocio familiar. Se le aceptaba el dinero con agradecimiento y él lo entregaba de buena gana, pero nada más. Pero una vez que Gregorio se convierte en una cucaracha gigante, toda la familia tiene que poner de su parte y empezar a generar entradas de dinero para la familia. Al principio, Greta, su hermana, era la única que le ayudaba y le daba de comer, pero eventualmente ella misma es la que convence a sus padres de deshacerse de Gregorio. Se les olvida que antes de la metamorfosis, él era el que tenía que salir a trabajar para poder mantener a toda la familia, pero ahora que ya no puede proveer el sustento, se quejan porque ahora los tres tienen que mantener a Gregorio, cuando tu propia familia te ve como un banco que solo puede proveer dinero. Estamos viviendo en una sociedad tan cruel y tan fría que puede convertir a una persona de buen corazón como Gregorio en un insecto despreciable. Algunos estudiosos del libro se cuestionan si en verdad Gregorio se convirtió en un insecto gigante, o quizá Gregorio, al ser objeto de reclamos todos los días de su vida por su jefe en el trabajo y su familia, lo hicieron sentirse como un insecto. Y cito, la emoción de los negocios no es ni lejos comparable a las vicisitudes que impone el flagelo de viajar, las preocupaciones acerca de las conexiones del tren, la comida irregular o francamente mala, el hallarse siempre en constante cambio, incesante, sin encontrar una cordialidad en personas desconocidas, al diablo con todo. Y al final de todo, lo único que puede hacer él, como un insecto, es esconderse debajo de un sofá y morir. Uf, qué fuerte. Y esto fue La Metamorfosis de Franz Kafka. Si te gustó este video, ¿quieres decir? Muy bien, chicos. Entonces, esta historia nos da a conocer, por ejemplo, cómo era la sociedad de esta época, ¿no? Cómo se manifestaba en base a diversas actitudes, no solamente de la familia, sino también de la sociedad. ¿Sí? Muy bien, chicos. Hasta aquí alguna duda, alguna consulta. No, Miss, todo entendible. Muy bien, chicos. Si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos.